Hola amigos, ¿cómo están? Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Soy Cris Steinman y estamos en un programa más de Reinvención Total. ¿Alguna vez has escuchado que tu carta astral tiene el poder de determinar tu personalidad y tus fortalezas? Últimamente están de moda los astros, los eclipses, el famosísimo Mercurio retrógrado. ¿Pero qué es todo esto? ¿Para qué me sirve? ¿Realmente afecta mi personalidad? ¿Nos sirve de algo tener toda esta información? ¿Es real que la astrología puede ayudarme a crecer como persona? Pues todo esto y más hoy aquí en Reinvención Total. Iniciamos. Terapeuta holística con más de 30 años especializados en temas de meditación y misión de vida. Imparte terapia holística, astrología, flores de Bach, cristaloterapia, sonoterapia, reiki, aceites esenciales y registros akáshicos. Patricia Hammer, conoce más de ella esta tarde aquí en Reinvención Total. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Nacho Funes y les mando un saludo muy caluroso desde Mexiquense Radio, donde estamos transmitiendo Reinvención Total como todos los jueves. Así es que les mandamos un saludo a todas aquellas personas que nos están sintonizando en este momento y que se encuentran por allá en Metepec, en Tejupilco, en Tultitlán y en Atlacomulco. Acuérdense que nos interesa mucho cuál es su punto de vista sobre los temas que tratamos en nuestro programa y hoy va a ser un programa muy interesante porque vamos a tratar cosas matemáticas, pero que forman parte de nuestra cotidianeidad. Así es que escríbanos a nuestras redes sociales, @CrisSteinman, @MexiquenseR, y a todos aquellos que se quieran comunicar con nosotros directamente desde el ciberespacio, nuestro teléfono WhatsApp 722-443-1600. Muy buenas tardes, ¿cómo estás, Cris? ¿Cómo estás, Patti Hammer? Hola, mucho gusto. Hola, oye, pues es que sí, este tema es bien interesante porque, mira, desgraciadamente hay mucha mala información y se ha choteado mucho, o cuando menos se ha tenido como esta parte que asociamos totalmente la astrología con los horóscopos nada más, ¿no? Así y es. además horóscopos que pues a lo mejor no tienen nada que ver con lo que verdaderamente es un estudio astrológico serio, matemático, donde verdaderamente hay cosas que funcionan y que, bueno, hoy tenemos aquí en el estudio a una experta que nos va a hablar de astrología y un poquito de todas las terapias alternativas que hace. A mí me encanta tener el conocimiento y sobre todo entender para qué me sirve y cómo lo puedo relacionar para que verdaderamente me ayude a crecer como persona. Hola, Pati, gracias por estar aquí el día de hoy. Bienvenida, Pati. Oye, Pati, a ver, antes de entrar en el tema, cuéntame cómo llegaste a todos estos temas. Claro, con mucho gusto. Mira, pues una búsqueda, ¿no? Llega un momento en tu vida que te haces preguntas importantes, de dónde vengo, a dónde voy, qué hago aquí, cuál es mi propósito. Uh-huh. Entonces empiezas a buscar, dices, ¿cuál será mi trayectoria? Y empecé mi camino espiritual hace más de 35 años. Entonces, sí. Wow. Sí, no, soy muy joven. Mucho conocimiento. Mucho conocimiento, exacto. Mucha experiencia en cuestión de autoconocerse, porque para que tú puedas dar cualquier tipo de terapia, tú tienes que conocerte a ti, tus fortalezas, tus virtudes, tus no virtudes, tu sombra, tus áreas de oportunidad, ¿no? Entonces, empecé con la meditación, empecé al autoconocimiento, empecé a hacer un camino espiritual y eso me llevó a realmente descubrir cosas de mí que estaba yo descubriendo, pero realmente cómo podemos servir a los demás, ¿no? Los que somos terapeutas queremos
llevar a otros por el mismo camino, ¿no? Entonces, con la meditación me di cuenta que el primer paso es, bueno, el autoconocimiento y la gratitud de lo que vas encontrando en tu camino, ¿no? Eso creo que es muy importante. Y afortunadamente, cada vez que yo quería ver un tema nuevo o aprender algo nuevo, lo más importante es que se aparecían los maestros maravillosos que me lo enseñaban, ¿no? Entonces, yo estoy muy agradecida con la gente que me ha guiado, con la gente que me ha enseñado, para que yo también pueda transmitir esa información a otros, ¿no? Eso creo que es lo más importante en mi camino. A ver, cuéntanos cuáles son todas las terapias que haces. Pues mira, primero aprendí Reiki. Reiki me ayudó para la sanación corporal del físico y para dar terapia. Después tuve un acercamiento con la astrología hace como 30 años, pero lo básico. Dije, ay, que pues está bien, qué bueno, maravilloso, como una dicen, cosa chido, más, sí, chido, una cosa más. Y se me quedaron, digo, esos conceptos, ¿no? Pero no lo perfeccioné. También estudié cristaloterapia. Los cuarzos son generadores y conductores de energía muy importantes que nos regulan, nos armonizan. Después pedí lectura de mis registros akáshicos y bueno, ahí creo que se abrió la caja de Pandora en que tú sabes, o sea, tienes un saber interno de algo, pero cuando ya te lo van confirmando en tus vidas pasadas, en para qué vienes aquí, cuál es tu nivel de conciencia, qué buscas, cuál es tu propósito, entonces realmente se abre un panorama donde dices, no, aquí ya hay niveles de responsabilidad más grandes, donde dices, yo ya puedo, con la experiencia que yo tengo y con no solamente la información, sino convertirlo en sabiduría y seguir tu maestro interno es realmente como tú puedes ayudar a los demás, ¿no? A encontrar su propia sabiduría, su propio entendimiento y autoconocimiento. Y después te especializaste en astrología. Fíjate que la pandemia, que para mí fue muy buena, ¿qué les digo? La pandemia tenía muchas oportunidades, pues la pandemia nos trajo hacia adentro, literal, de nuestra casa, de nuestra familia, de nosotros mismos, ¿no? Entonces, la pandemia nos dio tiempo, creo yo, o me dio tiempo a mí de reflexionar sobre cuál era el curso que quería seguir, ¿no? ¿Qué es lo que yo quería hacer con este tiempo que nos habían dado de alguna manera un time out? Y nos dijeron, a ver, ¿y ahora qué vas a hacer? Entonces dices, bueno, me puedo reinventar, ¿no? Puedo ver por dónde va el camino. Entonces, una de mis maestras de flores de Bach, una queridísima amiga mía, me dijo, Pati, hay un equipo de astrólogos en España que tienen otra perspectiva de la astrología. De verdad, tú tienes que saber de qué se trata. Y entonces me uní a este grupo de astrólogos de primera línea y empecé a entender cómo la astrología es como un código energético, ¿no? Es como un código muy personal que a ti te dice, tú, puedes ser Nacho o tú, Cris, este es tu código y con eso te tocó trabajar, ¿sí? Porque solamente tú tienes ese lugar. O sea, es único. Es único. Entonces, cuando tú entiendes y tú ves tu energía plasmada en una carta natal, porque obviamente para calcular la carta natal necesitas tu fecha de nacimiento, tu hora exacta de nacimiento, mientras más exacta es más mejor. Precisa la carta. Locación, porque la locación donde tú nazcas, digamos, puede ser las casas más grandes o más chicas, y después te dan una radiografía tuya. Dices, oh, esto soy yo, qué lindo, ¿y ahora qué hacemos, no? Entonces, a partir de la carta natal, tú puedes usar diferentes herramientas de autoconocimiento, de cómo armonizarte, de cómo conocerte mejor, de cómo explorar tu sombra, ¿no? Antes, bueno, a ver, tengo muchas preguntas acerca de esto, pero la astrología es una ciencia matemática exacta. Es una ciencia matemática exacta. O sea, no es como que supongo que puede ser, sino es una ciencia matemática exacta. Exacta. Es decir,
hacer un análisis y sacar una carta natal o astral, ¿no? Es lo mismo natal que astral. Natal. Natal, de tu nacimiento. Astral puede ser una revolución solar a partir de algún evento, y eso ya es una carta digamos, empezó un evento, saco la carta astral de eso, pero la carta natal es de tu nacimiento. Ok, sacar una carta natal es una ciencia exacta. ¿Y eso es difícil de conseguir? Sí, quiero aclarar, yo no hago las matemáticas. Nacho dijo que yo no hago las matemáticas. Ahora nos tienes que decir No. esas integrales y esas ecuaciones Me ayuda un poquito diferenciales. de la tecnología, Es que realmente ya no tenemos por qué calcular, Claro. habiendo tantas herramientas para ayudarnos. No, yo no hago ningún cálculo. Realmente nos asociamos con este grupo de astrólogos. Tú metes tu información en la tecnología y te arroja una carta hermosa donde tú no tienes que meter números. Que eso está padrísimo. Padrísimo, porque, sí. O sea, a través de la tecnología, o sea, lo que antes tomaba muchos estudios Muchísimo, y mucha mucho tiempo. exactitud, Además, tiempo. ahorita nos ahorramos eso, claro. Fíjate qué hermoso. Yo tenía, porque ya falleció, trascendió, tenía un amigo español que en su momento me hizo mi carta natal, pero él hacía, o sea, con sus libros, y me acuerdo que sí, le tomó, no sé, si 6 meses, 1 año, Es mucho ¿no? tiempo. Es estar viendo y calculando y, o sea, la verdad yo no la sé hacer, pero sé que es todo un tema. Es ¿no? todo un tema. Y también sé, después, muchos años después, me la hice en una plataforma que la verdad es que ni siquiera sé qué pasó. Supongo que la carta natal no cambia, ¿no? O sea, es la misma, te la hagas donde te la hagas. A menos de que vuelvas a nacer, no cambia. ¿Y qué te dice una carta natal? Mira, 3 aspectos muy importantes son, bueno, el planeta, que es realmente la información, el signo, que es la energía, y la casa, que es la experiencia en donde la vas a vivir, cómo la vas a vivir, ¿no? Y cada una de las casas, pues, es un diferente aspecto de tu vida. Uh-huh. Entonces, puedes ver qué vas a vivir, cómo lo vas a vivir y en qué experiencia de la vida lo vas a vivir. O sea, si hay un destino trazado. Totalmente. Wow. Totalmente. Y tú puedes ver con una carta natal, por ejemplo, si tú estás alineado o no estás alineado a tu propósito de vida. Y eso es muy interesante, ¿no? Eso es muy interesante porque, por ejemplo, la gente que está en comunicación, por ejemplo, como ustedes, tienen un Mercurio, digamos, una influencia muy fuerte de Mercurio, ¿no? Correcto. Entonces tienes que ver, a ver dónde está, en qué casa está, qué información nos está dando, qué energía estás transmitiendo con tu propósito de vida, ¿no? Correcto. Uh-huh. Y a ver, ¿por qué muchas veces, la verdad es que leemos nuestro horóscopo? ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué la verdad siento como que se ha choteado la idea, ¿no? O sea, el horóscopo es real, no es real, existe, está bien manejado, mal manejado. Cuéntame un poquito. ¿Lo Mira, seguimos yo no- escuchando o no? Exacto. No, mira, yo no veo mi horóscopo, te lo digo ya de entrada, porque vas a encontrar un nuevo trabajo. A ver, nosotros somos arquitectos de nuestro propio destino. Vamos a empezar por ahí, ¿no? Y nosotros si vemos una tendencia, es lo que es una tendencia, ¿no? Uh-huh. Es como puede llover, no puede llover, pero y tu energía y lo que tú estás creando, ¿dónde entra, no? Entonces, el horóscopo es, mira, de tal y tal, ay, tú eres Acuario. No, espérame, tienes el sol en Acuario y en qué casa lo tienes, ¿no? Entonces, el horóscopo sí te puede dar algunas tendencias, claro que sí, pero no digamos... Por signo, ¿no? Exacto, Okay. por signo, por la casa en la que está, por el planeta regente también, o sea, un planeta regente es muy importante, ¿no? Y cada planeta tiene su propia energía y te sirve para diferentes cosas en tu vida, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Y digamos que, a ver, entonces me dice el planeta, el signo y la casa. Es lo que me dice la correcto. carta natal. Sí. ¿Y esto para qué me sirve?
O sea, Mira. si yo, vamos, así como si yo ahorita llegara contigo y me haces mi carta natal o la hacemos a través de la tecnología, pero yo llego con ella, contigo, y ahora ¿qué? ¿Qué me dice? ¿Qué te dice a ti? ¿Cómo me ayudas para crecer como persona? Mira, por ejemplo, vamos a decir, ¿dónde tienes el sol? ¿No? El sol es donde te ven, donde tú brillas, ¿no? Entonces, donde tú brillas, tú puedes tener el sol en una casa 1, que es un principio, digamos, es como lo que tú quieres aparentar, ¿no? O lo puedes tener en una casa 7, que la casa 7 tiene que ver con las relaciones interpersonales, con tus socios, tus parejas, tu esposo, ¿ok? O lo puedes tener en la casa 10, y la casa 10 es tu profesión, tu ego, tu estatus, cómo te admiran, tu aceptación. Entonces, no es lo mismo tener el sol a donde tú te vas a lucir y vas a brillar en una casa 1, en una 7 o una 10, ¿no? Por ejemplo, yo recibí una chica en mi consulta que tenía un Marte muy fuerte, porque Marte, por ejemplo, es el planeta del poder, de la decisión, ¿no? Lo que te fortalece, con lo que brillas, ¿no? Es la disciplina también, ¿no? Y tenía un Marte en Aries, ¿no? Aries es quítate que ahí te voy. Es no voy a pedir permiso, yo ahí te voy. Mi opinión. Y Okay. qué bueno. Sí, o sea, Aries tiene esa fuerza, y todos tenemos Aries en algún área de nuestra vida. Esa fuerza la tenemos todos, pero no la tenemos en el mismo lugar, en la misma experiencia, digamos, ¿no? Entonces, esta chica tenía Marte en Aries en la casa 10. Y dije, pues wow. ¿La casa 10 era? Era trabajo, de profesión, ¿no? Profesión. Entonces, Y seguimos hablando de la carta natal. estamos hablando nada más de la carta natal, nada más de la carta natal. Entonces tú dices, wow. Entonces, ¿cómo le irá en su trabajo? Bueno, eso era precisamente el problema. Porque lo que ella estaba reflejando en esta carta natal era que ella tomaba decisiones en el trabajo sin preguntarle a nadie. ¿Más Mira, o menos? sí, porque te voy a decir, todas las energías de todos los planetas pueden tener su lado virtuoso, pero también pueden tener un lado que nosotros mismos distorsionamos. ¿De oportunidad Claro. o de sombra? Por Digamos supuesto. que del uso de Exacto, sombra para no exactamente. ponerle bueno y malo. Exactamente. Entonces, si yo tengo un Marte virtuoso, digamos, soy fuerte, soy decidido, ¿no? Soy disciplinado, soy organizado, puedo perdonar, es muy importante, ¿no? Y, por ejemplo, Marte es 1 de enero, voy a ir al gym 10 horas y voy a hacer 2,000 lagartijas. Ese es tu Marte en acción, ¿no? Pero, por ejemplo, en la casa 10 en particular, y esta chica me dijo, es que a veces soy muy imprudente. Y yo, y a veces atropello a la gente, y a veces no escucho, Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú ves un Marte en Aries en una casa 10, pues vas a tener que tratar de regular, ¿no? O armonizar ese Marte para que realmente sea más armónico, porque estaba en un trabajo de mucha exigencia. Ella era muy exigente con ella misma, pero con su equipo también. Pues, Pati, voy a ir a un corte y vamos a regresar a ver qué podemos hacer con esto. O sea, el chiste es, yo supongo, primero darme cuenta y después, ¿cómo le hago para corregir esto? Vamos a un corte y regresamos. Regresamos a Reinvención Total con Chris Steinman y les recuerdo que estamos con Patricia Hammer, estamos hablando sobre el tema de la astrología y su conexión con las flores de Bach, que ahorita nos va a platicar. Oye, qué tema tan interesante. Estábamos en el corte hablando de todo lo importante que es tener este conocimiento, que además es una ciencia exacta. Y a ver, entonces quedamos que primero descubres o
analizas, consigues tu carta natal, que ahorita vamos a decir dónde, para que los amigos que nos escuchan, tanto en las redes sociales como en el radio, sepan cómo conseguir su carta natal. Pero eso no es lo importante, porque tú puedes tener tu carta natal y no saber ni de qué te están hablando, ¿no? Entonces, tenerla primero y luego interpretarla, ¿no? O sea, llegar con una experta como Patti y que digan, a ver, estaba contándonos el caso de una chica que tiene su planeta es Marte en Aries en casa 10. Y esto significa que en su trabajo ella era muy impositiva, no escuchaba, no se sentía, pues no fluía con esto, ¿no? Exacto. Ahora, exacto. ¿y después qué pasó? Mira, no solamente ella era exigente con ella misma, sino sus superiores eran muy exigentes con ella, ¿no? Y estaba como rodeada de mucha energía, digamos, de hombre masculina. Entonces, ella como que tenía que crecerse al castigo, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba en su cuerpo? Porque todas las emociones tienen repercusión en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces... Estaba muy estresada, supongo. Estresada, por supuesto, pero... Cuando tú no puedes procesar una experiencia emocional, tampoco la puedes procesar en tu cuerpo. ¿Y qué es la digestión? Más que procesar, ¿no? Entonces, cuando tú no procesas una emoción, no la puedes digerir. Y cuando no la puedes digerir, tampoco la puedes eliminar. Entonces, habían bloqueos por todos lados, ¿no? Y tenía problemas gástricos. Por supuesto, ¿no? Y comía como pajarito, evidentemente. Esto no. Bueno, a ver, el comer es uno de las disfrutes de la vida, ¿no? Entonces, el no poder comer, el no poder eliminar, el no poder soltar. No poder soltar, no poder... dices, bueno, a ver, aquí hay que armonizar todo esto, ¿no? En primer lugar, hay que ver qué pasa en tu trabajo, ¿no? Si ese es el trabajo para ti, número uno, hay una introspección muy importante que tienes que hacer. Y después hay que ver, digamos, cómo puedes modular el deber ser, porque aquí hay todo un concepto de no te estás preocupando por ser, te estás preocupando por el deber ser. O por hacer. Exacto. Y tú, ¿en qué momento te estás poniendo encima, además, tanta atribución de tanto estrés, ¿no? A lo mejor no era tan estresante, pero ella se autoatribuía este estrés, ¿no? Entonces es muy lindo. Y perdón, Pati, carta natal sí te da como una orientación, digamos, cuál puede ser tu vocación o tu misión o tu visión de vida. Por supuesto, pero mira, mucho antes de que ella me dijera el problema en su trabajo, ella llegó por la digestión. Okay. Y yo le dije, a ver, vamos a juntar las peras, aquí las manzanas, y aquí vamos a ver qué pasa con este Marte, porque aquí digo, ¿qué pasa en tu trabajo? Entonces fue cuando empezó a platicar toda esta circunstancia. Okay. Entonces, como astrólogo, si tú ves que algo está bien aspectado mal, porque no hemos hablado ni de los aspectos todavía, tú puedes tener un aspecto en tu carta que es una, digamos, si es una conjunción entre dos planetas, los planetas se ayudan. Si hay una oposición, entonces hay tensión entre esos dos planetas, y estás luchando. Exactamente. Entonces, cuando tú ves eso, dices, ¿qué hizo papá? ¿Qué hizo mamá? Porque hay una tensión aquí. Y ahí empieza el despepite, ¿no? Ahí dices, pues es que esto ya. Y ves heridas sagradas, porque la herida sagrada también, ¿verdad? Es lo que vienes a trabajar. ¿En qué casa lo vienes a trabajar? Entonces, aquí se ven tantísimas cosas y realmente la astrología explorativa nos da es un sistema que nos acompaña en este descubrimiento de qué somos, por qué somos así y qué patrones mentales tenemos, cómo los podemos disolver, por qué nuestros miedos son nuestros miedos, cómo los disolvemos y cómo realmente llegamos a ver la virtud de nuestro ser, ¿no? O sea, esto quiere decir que a lo mejor en el camino de la vida yo me encuentro con algunas creencias limitantes que yo me formé, por lo que yo viví, por lo que yo experimenté, pero que también puede ser que a través de mi herencia, digamos, de mi ADN, de la red familiar, de todo lo que está antes y se ve reflejado en mi carta natal. Y toda esa carga ancestral, por supuesto que viene plasmada,
¿no? Y bueno, hay cosas aquí que pues hay que sanar, ¿no? Primero hay que verlo, hay que dar las gracias porque eso fue lo que nos tocó, con eso vamos a trabajar, es como el póker, pues te toca 2 haces, hay que bueno, y si no, pues con eso vamos a trabajar, ¿no? Entonces... Yo siempre he dicho que con un par de 12 puedes hacer claro. un full. Exactamente, entonces, pues eso me tocó, ese es mi código energético en esta vida, en este planeta, pues vamos a trabajar con Pero lo bueno que tenemos. eso no me limita. No, para nada. O sea, al te enseña contrario. tus fortalezas. Exacto, me doy cuenta, o sea, como que tengo una radiografía, pero yo siempre tengo esta libertad de poder alcanzar y hacer y lograr lo que yo quiero. Que eso es lo maravilloso, ¿no? Es porque una cosa imagínate que maravillosa. si en una ciencia exacta como la astrología te dicen cosas determinantes donde no puedes alcanzar ciertas cosas, pues debe de ser como muy frustrante. Pero si es simple y sencillamente mostrarte en conciencia cuáles son estas debilidades, cuáles son estas fortalezas, qué tengo que crecer, qué no, pues está delicioso. Está delicioso y además te voy a decir una cosa, ya la astrología se está usando para el reclutamiento y selección de personal. Qué interesante, ¿no? A ver, yo tengo una, no sé, cafetería y necesito a 3 meseros súper activos, pues vas a poner a gente súper energética, ese Marte bien activado, para que se mueva. No quieres a un analítico sentado ahí atendiendo mesas, ¿me explico? Claro. Entonces, cada quien en su rol que le toca vivir, en su rol de su trabajo, pues tiene un rol muy específico y tiene sus fortalezas, como dice Cris, y sus debilidades, ¿no? Como todo. Entonces, cuando nos vemos donde tenemos que estar, como dice Cris, es delicioso, ¿no? Es ver, este es mi propósito, ¿estoy alineado a mi propósito o no estoy alineado a mi propósito? Porque si no, si voy a estar pegando y con tensión y demás y forzando algo que nada más no se da, entonces eso también se puede ver en la carta, es muy interesante. Oye, ok, y entonces digamos que llego contigo, ya tienes mi carta natal, empezamos a platicar, sí. Pero cuando me doy cuenta, por ejemplo, en el caso de esta chica que pues tenía problemas digestivos, que además me encanta, ¿no? O sea, porque como una cosa va generando la otra y dices, claro, está forzando a lo mejor la máquina física y ¿no? Y entonces tú trabajas con este otro concepto que son las flores de Bach. Correcto. Cuéntanos qué son las flores de Bach, de dónde vienen, cuéntanos la historia de este señor. No, es bueno, a mí me apasiona, de verdad. Edward Bach nació en 1886, algo así, en Inglaterra. Y es muy interesante su historia porque su camino en su vida lo llevó a ver, por ejemplo, la familia de Edward Bach tenía una fundidora de estaño y lo llevaron a trabajar como un adolescente, a ver, ponte a trabajar, mijito, vamos a activarnos. Y él empezó a ver cómo este trabajo afectaba a los trabajadores. Y decía, híjole, tienen muchos problemas de salud los que trabajan con el estaño o con cualquier metal, obviamente, ¿no? Y ahí fue donde nació la idea de él de estudiar medicina, porque él estudió medicina. Y lo llevó a especializarse en medicina, fue médico cirujano, después fue patólogo y entonces también estudió bacterias, bacteriólogo. Entonces tan interesantemente, él fue uno de los primeros que estudió la disbiosis intestinal. Fue uno de los primeros en el mundo. La disbiosis es, tiene que haber un balance entre las bacterias buenas y malas en tu intestino, ¿no? Si no, se te hace un intestino permeable y bye, ¿no? Pero él fue uno de los primeros, fue uno de los precursores de la disbiosis. Entonces lo estudió, lo analizó, le dio vueltas, creó vacunas para atender a sus pacientes, pero obviamente las vacunas están hechas de bacteria. O sea, tienes que usar la bacteria para hacer esa vacuna, ¿no? Para que la reconozca tu cuerpo, entra en tu cuerpo y ya empieza a pelear donde tiene que pelear. Pero él hizo un análisis de cómo se fermentaba el azúcar en el intestino, etcétera, etcétera, sacó sus vacunas y fue muy, muy cotizado médico en ese tiempo. Después,
por cuestiones del destino, entró a la Academia Homeopática de Londres y ahí fue donde hizo más investigación y se dio cuenta que lo que quería hacer realmente no era eso. Te digo, o sea, hay cuestiones que dicen en tu vida, no, pues por aquí no es, por aquí sí es. Bueno, pero eran las bases. Eran las bases, ¿no? Por supuesto. Entonces, de ahí, fíjate nada más cómo la vida te va dando las experiencias que necesitas para cambiar tu nivel de conciencia. Eso no lo dije yo, lo dijo Eckhart Tolle en uno de sus libros, pero le dio la experiencia de tener una emergencia médica, una hemorragia intestinal, lo llevan, lo operan de emergencia y le dan 3 meses de vida. Entonces dices, qué interesante. ¿Y ahora qué voy a hacer con esos 3 meses de vida? Y entonces empacó sus cosas y se fue a Gales y dijo, bye, gracias por participar, yo quiero hacer algo de mi vida, yo quiero dejar algo aquí. Y él se fue a estudiar algo más natural. Él quería ofrecer a sus pacientes algo más natural, porque las vacunas pues no eran algo natural, no es lo que nos da la madre tierra, no es lo que nos dan las plantas, las flores. Entonces fue a Gales y empezó a asociar, hizo estudios y empezó a asociar la energía de las flores, los brotes, los tallos, los troncos de los árboles y sus propiedades. Tú ves un olmo y dices, wow, ¿qué es esa fortaleza, no? Entonces él empezó a asociar esta energía y dijo, no, yo quiero hacer algo que realmente le dé al individuo, que lo trate nada más holísticamente, pero como un individuo. No le voy a dar a Nacho y a Cris lo mismo, porque Nacho y Cris no son iguales, ¿no? Le voy a dar lo que se necesita con ese padecimiento que tiene, que lo emocional, él entendía perfectamente que la conexión entre lo emocional tiene una repercusión en nuestro cuerpo físico. Entonces empezó sus estudios y él salía al amanecer, 6 de la mañana, a cortar las flores, a buscar los brotes, a buscar las hojas de los árboles, a buscar todo eso. Y después empezaba su estudio por medio de la solarización. Él lo metía en agua y lo ponía al sol. Y entonces eso producía una concentración, digamos, una esencia, una tintura concentrada. Y eso empezó él a dárselo a sus pacientes. Obviamente primero descubrió 7 flores, después se diversificó un poco y fue más brotes y agua, porque hay una que es agua nada más de manantial, y empezó a trabajar con y veía cómo cambiaban ellos de su psique, porque el psique es complicado, ¿no? Y su emoción es complicada, cómo eso afectaba al cuerpo físico. Entonces, prueba y error, prueba y error, prueba y error, y ya las flores, él podía clasificar las flores para decir, esto es para, si tú tienes un miedo, yo te puedo dar esto, y tú, ese inconsciente que tienes escondido ese miedo, tú puedes saber de qué es ese miedo, porque hay gente que tiene miedo y no sabe ni por qué tiene miedo. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Así es. Entonces, es como un miedo crónico a algo que no sabes, y no sabes qué ni es. qué es, exactamente. Entonces, la maravilla de las flores, y que son naturales, que vienen de la tierra, que son de lo más fácil, la preparación de las flores y esta nueva práctica que es, digamos, a partir de la astrología explorativa, es explorar todas las experiencias de tu vida, pero de diferentes perspectivas, ¿no? Y cómo puedes recomendar o puedes recetar flores de Bach para ciertas cosas en tu vida, ¿no? Entonces, una flor se prepara con mucho cuidado. El preparado floral se pone un conservador. Después del conservador se ve exactamente qué quiero trabajar. Entonces, en la carta natal sale cuáles de tus planetas están en fuego, en el elemento fuego, cuáles están en aire, cuáles están en tierra y cuáles están en aire. Agua, ¿no? Agua. No dije agua, caray, me lo salté, Dios mío. No, claro, son 4 elementos, obviamente. Entonces, fuego, agua, tierra y aire. Exactamente. Okay. Entonces, todos tenemos esos elementos en nuestra carta. Unos están más fuertes que otros, unos están más expandidos que otros, y hay unos que tenemos que trabajar más que otros. Entonces, si yo veo una carta y veo que hay 6 planetas en fuego, honey,
Eso es lo que vamos a trabajar, eso es lo que te voy a recetar. Tu casa se está quemando. Tu casa se está quemando, amigo. Exactamente. O sea, a ver, en el caso de la chava que tenía la bronca en la oficina y que su Marte estaba desequilibrado, por decirlo de alguna manera. Empezamos a trabajar con ella con fuego. Con fuego. Exactamente. Entonces, cuando empiezas con fuego y lo regulas y lo armonizas, entonces ella ya podía ver las cosas como eran. El estrés bajó muchísimo, y no solamente el estrés, porque el estrés deriva en ansiedad, porque la ansiedad también después nunca sabes de dónde viene, claro, ¿no? Entonces todo eso que se atribuyó es ella, todo ese el deber ser, llegó un día donde dijo, gracias, aquí está mi reemplazo, se los presento, chao amigos, y esto se no fue. Es para mí. Esto no es para mí. Pero le recetaste una flor de Le Bach. receté flores que van específicamente con Aries, ¿no? Porque Marte es el regente de Aries, ¿no? Okay. Entonces, un Marte, digamos, distorsionado, te crea imprudencia o te crea cólera o irritabilidad, etcétera, etcétera. Entonces, eso fue lo que armonizamos con ella, ¿no? Y eso, un preparado floral dura aproximadamente 3 semanas. 3 semanas porque tú te tomas 4 gotitas cuando te levantas, otras 4 gotitas a media mañana, otras 4 gotitas a media tarde y antes de dormir. Y esas microdosis, pues ahí entra la homeopatía, ¿no? Voy a tener que ir a un corte. Qué interesante. Estamos ligando la parte astrológica como un diagnóstico en mi carta natal con un remedio muy natural y muy que va no solamente al cuerpo, va a la emoción que rige el cuerpo, que son las flores de Bach. Tengo muchas preguntas y si tú tienes preguntas, hazlas. Este es el momento. Vamos a corte y regresamos. Mercurio retrógrado. Y Mercurio retrógrado. Eso. Pues regresamos a Reinvención Total con Chris Steinman y les recuerdo que estamos con Patricia Hammer y estamos hablando sobre el tema astrológico y las flores de Bach. Oigan, estoy de verdad maravillada porque, o sea, ¿cómo liga Patti este trabajo astral, ¿no? O sea, de la astrología como un diagnóstico de tu vida, de tu nacimiento, de lo que te influye, para que tengas un conocimiento, para que seas consciente de lo que puedes aprender a través de esta ciencia exacta, pero al mismo tiempo lo relaciona con estas flores de Bach, que por lo que hoy estamos aprendiendo son 32 flores. 38 flores distintas, y nos estaba contando la historia del que pues no inventó, porque las flores no se inventaron, exacto, pero sí hizo las mezclas y utilizó estas flores como un método terapéutico, pero no es físico, es emocional. Totalmente. ¿Es emocional y mental? Es mental también. Es porque mental. La psique engloba todo esto, ¿no? Nuestro comportamiento, nuestras emociones. Es que me encantó porque en el ejemplo que poníamos de la mujer que tenía la bronca con el trabajo, entonces, claro, le bajas 2 rayitas a tu estrés, le bajas 2 rayitas, exacto, a esta intensidad que tienes de sentir que el deber ser, ¿no? Y esta parte del trabajo. Y entonces cuando logras bajarle 2 rayitas a esta sensación energética, entonces puedes pensar más fácil y sentir desde otro lugar, y entonces vas creando este círculo virtuoso. Justo. Wow. Justo. Y entonces cuéntanos, a ver, nos estabas diciendo que este hombre le dan 3 meses de vida, y entonces él decide irse a Gales, aprender de las flores, y resulta que ¿cuánto tiempo más duró? Exacto, es interesantísimo. Fíjate que muy joven se fue a Gales a poner esto, y se consiguió un par de asistentes y dijo, voy a poner un centro para esto nada más, ¿no? Y empezó a recolectar flores no solamente de Gales, de Escocia, de Inglaterra, de Irlanda, y empezó a hacer sus estudios. Bueno, los 3 meses, pues ¿cuáles 3 meses? Vivió 20 años más. Wow. Pero imagínate, murió a los 50. Sí, o sea, empezó a los 30 y murió. Empezó a los 30 cuando le dijeron que iba a morir, ¿no? Claro. Entonces, es interesantísimo cómo él desarrolla, digamos, liga la información energética
de todas las flores, de todos los tallos, de todos los brotes con la emoción y eso cómo repercute en nuestro cuerpo físico. Entonces, no acabó su misión hasta que las 38 flores estaban descubiertas y trabajadas y comprobadas, porque obviamente tú tienes clínicamente que comprobar, aquí están mis casos, cuántos casos he tenido de etcétera, 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 y documentado todo, ¿no? Y esas 38 flores se dividen en 7 categorías y cada categoría tiene diferentes flores en diferentes matices para atender diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, la soledad, ¿no? El miedo, ¿no? El me da igual. La apatía me da exactamente igual, ¿no? La depresión, ¿no? La melancolía. Entonces, él clasificó, digamos, todas estas categorías y nosotros como terapeutas vemos exactamente en base a la correspondencia del planeta y del signo, de la energía y la información, cuál es la flor que tiene que tomar. Yo generalmente recomiendo trabajar primero el fuego, que nos armoniza, como decías tú, Cris, nos armoniza, le bajamos 2 rayitas y ya podemos ver claramente, bueno, tú lo dijiste. Sí, es que es real, ¿no? O sea, sí, claro. Me imagino que estamos así como muy estresados. Digo, quién sabe por qué me proyecté, ¿no? O le puedes bajar 3 también o Puede 4. Y ya puedes ver claramente, hasta ¿no? Ya... Cari se rió, ¿eh? Y entonces, ¿qué te puedo decir? Esta chica trabajó sus 4 elementos, el fuego, después se fue a tierra y demás. Y el día de hoy te puedo decir, después de haber transcurrido todo eso y visto, porque además las flores te hacen ver lo que tú no quieres ver, lo que tienes en el inconsciente o el subconsciente. Wow. Porque, pues tú lo sabes, el inconsciente te protege de lo que a lo mejor tú no puedes ver en ese momento, claro. ¿no? Es una protección para ti. Entonces, si lo traes al frente y ya lo ves, pues entonces ya no está tan mal y sí puedo con eso, ¿no? Entonces, las flores eso ayudan exactamente a ver por qué soy tan malhumorada, por qué no tengo paciencia, por qué, y entonces tú vas trabajando esos ámbitos de tu vida que obviamente influyen en tu trabajo, en tus amigos, en tu familia y te traen realmente armonía y balance a tu vida. Y puede ser desde rencores, depresión. Todo. Oye, Pati, pero te tomas las flores como bien, es una infusión o es un líquido. Pues, es un líquido, ¿no? Sí. Te las tomas en las dosis que tú ya nos platicaste y no tengo que hacer nada. Automáticamente llegan mis pensamientos de, ya entendí por qué me estoy enojando, ya entendí por qué estoy triste. ¿Así sucede o sí tengo que hacer un trabajo personal? Ajá. Bueno, te tienes que tomar las flores en las dosis y en los momentos que los tienes que tomar. Si los dejas ahí plantados, pues no te van a servir. Y ahí, o sea, es como la homeopatía. A mí me fascinan los aceites esenciales. Yo no sé de flores, pero los aceites esenciales, o sea, no es como una aspirina que te la tomas, ya se te quitó el dolor de cabeza. Claro. Tienes que tener la disciplina de sí tomártelas, ¿no? Para empezar. Mira, lo que hacen las flores es de que te van mostrando partes de ti que van saliendo poco a poco, lo van desmenuzando, ¿no? Pero va saliendo como en tu mente, como que de repente... No, va saliendo en tus interacciones, ¿no? Va saliendo en tu día a día, va saliendo vamos a suponer que tú hiciste una redacción de algo, te la corrigieron 3 veces y ya cuando aprendiste eso y dijiste, wow, eso lo puedo ver desde otra manera, o cómo le hablas a tu jefe, o cómo le hablas a tu esposo, cómo le hablas a tu hija, ¿no? Entiendo. Entonces ahí dices, es que eso ya no me afectó, o eso ya lo tomé de otra manera. Entonces es energético, ¿no? Es obviamente energético emocional, ¿no? Así es como nos... Energético emocional. Energética, mental, ¿no? Claro, sí. Pero mucho... Y físico. Y todo. O sea, sí, wow. Es una cosa maravillosa, de verdad. O sea, a mí estoy de verdad maravillada porque cuántas veces estamos buscando como este punto de contacto entre
cada una de estas áreas que nosotros trabajamos muchísimo en el programa y cómo conectar los puntos. O sea, porque sí, es un trabajo, supongo, o sea, de darte cuenta, ¿no? Si te tomas las flores y jamás pones atención en lo que está pasando o no tienes como una pequeña introspección y saber qué estás sintiendo, reconocerte, supongo, ¿no? Pero qué padre que a lo mejor si estás muy deprimido, ¿no? Y las flores te ayudan a soltar un poco esa depresión o esa angustia, entonces ya ves. O sea, el cristal a través de que estás viendo las circunstancias te ayudan a verlo desde otro cristal. Justamente. Y entonces ya no te sientes tan asfixiado, tan deprimido, tan frustrado, y entonces como que empiezas a darle giro a las situaciones, supongo, ¿no? Claro, pero lo que dice Nacho es muy importante. Tiene que haber una autoobservación, ¿no? No es nada más tomártelo y decir, ay, viva la vida. Exacto. Es, a ver, ¿cómo le contesté? Y, ok, entonces eso en mí, ¿cómo cambió? Entonces sí te tienes que autoobservar, te tienes que autoevaluar, te tienes que conocer mejor, ¿no? Claro. Y entonces cuando eso va fluyendo, entonces dices, ok, entonces ya cubrí esto, ahora me voy a segundo de primaria y después paso a tercero de primaria y así como vamos, ¿no? Inclusive en los niños es muy aparente como, por ejemplo, hay niños hipersensibles, ¿no? Que tú les dices, pues vete al recreo con tus amiguitos y lloran, ¿no? O llegan a un examen y no hay claridad mental, sí estudiaron, sí se lo saben, no pueden contestar el examen. Mucho adolescente, por ejemplo, ¿no? Pero los niños, por ejemplo, hay niños muy tímidos que están en el kinder, están en el preescolar y no hay manera que hagan amigos. Se sienten muy solos, son muy tímidos. Imagínate, de chiquitos, empezando con estas cuestiones emocionales, pues ahora sí que la educación tiene que observar todo eso y tratar a cada niño en lo que le corresponde a cada niño. Y el tratamiento con los niños es igual, hacer una carta natal y a partir de ahí definir el tema de qué flores de Bach son las que se pueden... Mira, es muy interesante tu pregunta porque tú puedes darle flores de Bach a un recién nacido, lo puedes meter en el biberón. Wow. En el biberón, literal. Claro, no en la misma dosis. No en la misma dosis. No tiene ninguna interacción medicamentosa. No, ninguna interacción medicamentosa. ¿Lo das en alcohol o lo das en agua? Ok, para los niños obviamente es en agua, glicerina. En adultos pues hay un conservador, ¿no? es un brandy. Ya ves, Nacho, luego. Te proyectaste. Yo uso brandy, todos los astrólogos de astrología explorativa usamos brandy de muy buena calidad, obviamente no es cualquier brandy, de muy buena calidad, porque sí tiene que ser un conservador, ¿no? Las flores son sensibles a la luz, entonces obviamente no los vas a poner en el sol, junto a una lámpara, ¿no? Y cuando te tomas las flores necesitas tener mucho cuidado que no toques tu saliva, que realmente sí, porque la saliva puede descomponer todo el preparado. Wow, o sea, va directo al tubo digestivo, abajo al tú los tomas debajo de la lengua, debajo. Son las 4 gotitas o el chisguetito, tampoco te vas a poner a contar las 4 gotas, ¿sí? Y entonces, pero sí tienes que tener mucho cuidado que la pipeta como tal no toque la saliva, porque si no se descompone todo y hay que volver a hacer todo el preparado. Y por ejemplo, las personas que tienen broncas de alcoholismo se los das en agua. Sí. Para no darles el alcohol. No, obviamente en la consulta pues obviamente salen todos estos temas, revisamos todo esto también. A ver, Pati, ¿y esto es una terapia? ¿Es una terapia, digamos, emocional? O sea, si llegan contigo, tú haces el diagnóstico, digamos, a través de la carta astral, recetas las flores, por decirlo de alguna manera, o las sugieres, las das, haces los preparados, porque supongo que cada persona es diferente, sí, totalmente. ¿no? Y después hay que estar regresando a una terapia, digamos, emocional, conductual, ¿o no? Es un acompañamiento. Entonces, cuando se trabaja el fuego, pues entonces se tiene que trabajar eso y después seguimos con otra etapa, ¿no? Ay, amigos, se me acabó el programa. Estoy tan triste porque tengo tantas preguntas. Voy a invitar a Pati para que nos siga contando de todo esto. Pati, ¿dónde te encontramos? Si hay alguien que quiera este diagnóstico, claro, ¿dónde te encontramos? Gusto. Bueno, estoy en Facebook como Patricia G. Hammer, estoy en Instagram como Hammer Pati. Hammer con H. Con H, sí, Hamer, Pati.
Y está mi celular, con mucho gusto se los dejo aquí para que ustedes vayan, digo, si les interesa una cita, con mucho gusto, los vamos acompañando en su camino. Yo sí quiero, yo quiero listo. probar. Escríbanos a nuestras redes sociales si es que quieren el teléfono de Patricia Hammer. En @Cris Steinman, ahí vamos a tener toda la información. Creo que hoy se me abrió un nuevo panorama. Gracias, Pati, por estar aquí. Encantada, muchas gracias a ustedes. Por crecer mi conciencia y la de todos. Creo que es una herramienta más, amigos, que hay que probar, porque además no tiene ningún efecto secundario y siempre hay que tener conciencia. Y bueno, si después de todo lo que escuchaste hoy no crees nada, recuerda que nadie sabe más de ti que tú de ti. Así es que nos vemos la próxima semana. Gracias por haber estado aquí. Encantada. Gracias, Nacho. Muchas gracias. Y pues con todo el gusto del mundo les dejamos toda la información. Nos vemos la próxima. Hasta la Gracias. próxima.